¿Cómo están todos? Hola Carolina, Hola, Licen, buen día. buenos días. ¿Cómo se está sintiendo hoy, Licen? ¿Ya está mejor? Sí, ya mejor, menos dolor de garganta, gracias a Dios. Estoy ya, sí, lo bueno es que ya no hay fiebre, ¿no? Me tiene más tranquilo. Buen día, Lizzy. Hola, buen día, Yoreli, ¿cómo está? Bien, Lizzy, gracias. ¿Ya está mejor también? ¿Ya pasó su dengue? Sí, Lizzy. Solo me quedo en cuidarme. Mi hígado quedó delicado. Yo me he comprado recientemente un sobrecito de para desintoxicar el hígado. Lo voy a tomar desde mañana o desde ahora, yo creo, para cómo me siento, porque igual estoy sobremedicado, así que ya estoy dejando los medicamentos para que el cuerpo reaccione, pues, ¿no? Para que ya el cuerpo esté mejor. Sí, el glucosamina dicen que es bueno. Sí, pero he comprado otro, no es glucosamina, es uno que ayuda mucho hasta para el hígado graso, porque yo tengo hígado graso. Mm. Hola Valeria, buen día. Hola, dicen, ¿cómo estás? Parece que estás yendo al Polo Norte ahí con tu ¿Todo bien, primo, Liz? ¿no? Hola Elisa, Ay, sí, es que me hizo frío. Bueno, Buen día, Lisa. hola, buen día Fabio, ¿cómo están? Bien, aquí, Lisa, viendo todas las buen día cosas que Licen, están ¿cómo está? pasando en Estados Hola, Unidos. hola Fernanda, buen día. Bueno, aquí ya un ¿Cómo poco está? mejor. ¿Cómo está de salud? Sí, mucho mejor, Fernanda, gracias. Ahí mejorando. Ya tenemos la inflamación controlada, gracias a Dios. Hemos estado tomando las medicinas todavía, así que seguimos en tratamiento, pero lo bueno es que no haya fiebre, es lo más importante. Qué bueno, Licen. Abríguese bien, está haciendo bastante frío. Sí, estoy aquí en mi habitación, más bien estoy encerrado, así que aquí es calientito este cuarto, así que estamos nomás Hola, con... Licen. ¿Cómo estás? Es mi hermana Licen. ¿Quién me Siempre saluda? oramos por usted, así que quería conocerlo. Ah, muchas gracias. Sí, Valeria me dice que tiene su momento de oración, ¿no? Sí, así que no se preocupe, nosotros siempre firmes. Amén, muchas Chao. gracias. Hasta luego. Hola, Lizzy. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Bien? Uy. Bueno, comencemos pues entonces, ya está la mayoría. Eh, Sean bienvenidos a esta primera sesión de la materia de Marketing 3, Administración Aplicada 2, Liquidación de Mercado. Hoy, lunes 1 de junio del 2020, estamos comenzando nuestra sesión con el tema que les hablé el jueves, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras encuestas? ¿Qué vamos a hacer con nuestra información de nuestra investigación? Pues entonces estuve viendo en unas plataformas virtuales en YouTube que tenemos una herramienta muy buena en Google Form que nos va a permitir desarrollar nuestros objetivos de nuestra investigación, un poco haciendo de que nuestros datos sean lo más reales posibles. Entonces, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan seguirme
Este video que está en YouTube es recientemente de febrero o marzo que se ha subido este video tutorial y me parece excelente. O sea, creo que es la mejor herramienta que podríamos tener para aplicar nuestras encuestas, ¿ya? Así que los que tienen computadoras, los que tienen lo que tienen ustedes, por ejemplo, desde su celular inclusive lo podrían hacer, ¿no? Pero pueden ir ingresando a su Google Drive. Tendrían que ingresar ahí. Por ejemplo, voy a salirme yo de aquí. Me voy a venir, abro, digamos, una página cualquiera de Google, aquí. Y en esta pantallita, en esta hoja, aquí al ladito hay un montón de puntitos. Fíjense mi cursor que estoy haciendo clic acá. Le damos acá clic y buscamos el Google Drive. ¿Ya? Aquí buscamos Drive y entramos a nuestra bandeja de almacenamiento. Todos tenemos una cuenta de Gmail, ¿no? Entonces, para poder trabajar y navegar en Internet, debemos tener esa cuenta. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, yo tengo una plataforma donde están mis archivos personales y quiero ya entrar a la parte del ejercicio. Por favor. Que tengo bastantes archivos. Bueno, entonces les decía de que entramos a Google Drive, ¿no? Entonces, en Google Drive, aquí vamos a desarrollar, por ejemplo, en la plataforma una encuesta. Lo bueno de Google que te ofrece hacer cuestionarios también. Imagínense si ustedes, digamos, quisieran hacer un cuestionario de evaluación de desempeño o un cuestionario para medir, por ejemplo, el conocimiento de un tema. También en Google Forms pueden ustedes desarrollar esta actividad. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar, una vez que ya están en su Google Drive, deben entrar a documentos de Google. Ahí miren, fíjense, dice documentos de Google. Le dan ahí ustedes un clic y una vez que ustedes ingresan ahí, les va a salir, por ejemplo, un formulario que dice aquí sin título y ustedes deben ponerle acá un título al formulario. Como les decía, yo puedo en este formulario crear una encuesta y puedo ponerle colores, presentación. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos, se le ha puesto aquí un nombre de formulario de prueba. Tenemos aquí al lado derecho la personalización del tema. Tenemos cómo ponerle colores. Enseguida vamos a hacer uno con ustedes. Quiero explicar así rapidito cómo es esto. Y luego pues empezamos a desarrollar, fíjense ahí los colores que podemos ponerle. Le podemos cambiar, por ejemplo, el texto, el formato del texto. Y podemos crear, fíjense que aquí, por ejemplo, ahí está, la configuración. Entonces, fíjense que en configuración, nosotros acá podemos crear, dice, una encuesta o podemos crear un cuestionario, ¿no? Y este cuestionario puede ser con evaluación. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá también me dice en el área general, si yo quiero que esto se lleve mediante correo electrónico, si tengo una base de correo electrónico que quiero que me respondan mi encuesta, lo puedo hacer ahí. O al final de elaborar la encuesta, lo podemos vincular nuestra encuesta en WhatsApp o en alguna plataforma como, por ejemplo, Facebook o otras redes sociales, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto establecido,
Fíjense que acá me voy a venir a la presentación. Aquí podemos nosotros en presentación tiquear el proceso de cuánto avance tiene la persona dentro de su encuesta. Como ellos van a desarrollar esta encuesta, entonces ustedes pueden tiquear si quieren que sepan hasta qué porcentaje han llegado de la misma. Luego, si quieren que el orden de las preguntas sea aleatorio, también lo pueden tiquear acá. Pero tengan cuidado con esto porque normalmente nuestras encuestas, nuestras preguntas, deben tener correlación, así que no les aconsejo que las tiqueen. Luego dice mostrar enlace para enviar a otra respuesta. Aquí, por ejemplo, podrían tiquear esto siempre y cuando tengamos una pregunta de condicionamiento. Por ejemplo, dijimos el otro día, ¿no? ¿Qué tal si me responde no? Entonces, mandarlo a otro cuestionario que sea diferente. Entonces, aquí sí deberían tiquear esta opción, ¿no? Y el mensaje de confirmación acá, fíjense que en este mensaje de confirmación es cuando en este caso el encuestado, ya terminó su encuesta y entonces ustedes le pueden decir aquí, muchas gracias por su atención, ¿no? Entonces, agradeciéndole o dándole un mensaje de agradecimiento. Entonces, básicamente eso es en la configuración y aquí, cuestionario. Si yo quiero que mi encuesta se transforme en un cuestionario, significa que mis preguntas deben ser evaluadas. Por lo tanto, si quiero que esas preguntas sean evaluadas, entonces yo voy aquí y activo esta parte que dice convertir en un cuestionario para que se le asigne puntuaciones y así la misma plataforma les dé el resultado de la evaluación. En este sentido, para nosotros no aplica, simplemente aquí lo estoy diciendo para que ustedes, si en algún momento quisieran hacer un cuestionario de evaluación, Google Forms le permiten a ustedes desarrollar esta actividad. Entonces, fíjense que ahí dicen, ¿no? ¿Qué opciones te habilita cuando lo quieres convertir a cuestionario tu encuesta? Y te sale, por ejemplo, justo después de cada entrega, más tarde después de la revisión manual, o sea, cuando quieres que se le dé su calificación a la persona que hizo su cuestionario, ¿no? El encuestado puede ver sus preguntas respondidas de manera incorrecta, dice ahí, entonces ustedes pueden tiquear esa opción si así lo desean. Bien, entonces eso en configuración. Luego tenemos acá otra parte de la autoevaluación que se dice publicar la calificación justo después de cada entrega, más tarde después de la revisión manual, dice, y el encuestado puede ver las preguntas respondidas. O sea, todo eso es cuestiones de cuestionario. Que esto, como les digo, no es nuestro objetivo hacerlo, pero ya ustedes pueden aprender y mejorar más adelante en alguna evaluación que quieran hacer. Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿no? Si tenemos una base de datos de correo electrónico, aquí sería bueno activarlo para poner aquí los correos, todos los correos que Google Forms la va a mandar inmediatamente a todas esas personas que ustedes hayan elaborado su base de datos. Aquí abajito dice limitar a una respuesta. Esto es importante tiquearlo porque si no tiquean esto, el encuestado puede marcar 2 o 3 opciones. Entonces, lo ideal es que la persona que va a hacer la encuesta solamente marque una vez. Por lo tanto, tiqueen esta opción para que no haya más de 2 opciones. Luego dice, los encuestados pueden editar después de enviar. Entonces, si ustedes marcan esto, el encuestado, si quiere revisar lo que respondió y por ahí quieren que lo modifique, entonces lo habiliten. Y luego dice ver gráficos de resumen y respuesta de texto. Esto también, si quieren que el encuestado vea el resultado de las encuestas, lo tiquean, ¿no? Entonces, con esa opción ya estamos listos para hacer el cuestionario y básicamente acá empezamos con el nombre del cuestionario, de la encuesta. Luego ahí abajito dice dirección de correo electrónico, que si queremos poner el correo electrónico de nuestra encuesta, lo ponemos ahí. Luego tenemos la opción de
Aquí el más, como pueden ver, es para agregar una pregunta. Fíjense que al agregar el más ya se activa la opción de pregunta. Y aquí, en esta parte de acá, en esta pestaña, tenemos varias opciones. Hay de selección múltiple, hay de preguntas de escala, ¿no? Nominal, etc. Ahí tenemos, miren. Tenemos de párrafo, respuesta corta, tenemos desplegables, ¿no? Para subir archivos también, si quisiéramos que suban un archivo ellos. Escala lineal, aquí hablan cuando normalmente nosotros tenemos un documento con puntuación, cuadrícula de varias opciones. Todo esto lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Tenemos el cuestionario con las preguntas con fecha también, si queremos que pongan la fecha y la hora de cuando hicieron la encuesta. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La pregunta, ¿cuánto hace que sigues nuestro canal? Entonces aquí, por ejemplo, esta es una selección múltiple. Ahí se está colocando hace 3 meses, hace menos de 3 meses, es la primera vez que veo el video. Entonces, mira, ahí tenemos las opciones y la pregunta es de selección múltiple. Entonces podemos agregar otro campo donde dice añadir respuesta a otro y van a ir apareciendo las cantidades de respuestas que nosotros querramos en selección múltiple. Si quisiéramos, por ejemplo, de que suban una imagen, habilitamos esta opción para que pongan aquí un respaldo de lo que han respondido. Vamos a abrirnos acá. Ya, aquí. Sí o sí, dentro de cuando ya hagan la pregunta, aquí abajito hay un comando que dice obligatorio. Si yo no lo habilito esto, la persona puede pasar la pregunta sin responderla. Por lo tanto, es importante que la habilitemos, ¿ya? Para que el encuestado sí o sí responda la pregunta. Si no, no puede pasar a la siguiente. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto hace que sigues nuestro canal? Bueno, voy a adelantar un poquito aquí. Vamos a ver. Casilla de verificación. Esta es otro tipo de pregunta que, por ejemplo, ustedes aquí, según el formato, fíjense que antes de pasarme acá, ustedes pueden añadir qué quieren que coloque el encuestado en su respuesta. Dice aquí, ¿recomendarías el canal a un amigo? Si quieren que solamente diga sí, le marcan solamente una vez. Si quieren que diga no, esa sola vez. O si quieren que diga tal vez, también. Entonces, o que quieren aparezcan las 3, entonces ponen añadir todo. Entonces, cuando lo añadan todas, entonces la respuesta le va a aparecer así a las personas, ¿no? Para que pique. Esta es una casilla de verificación. Vamos con una pregunta desplegable. Fíjense que en una pregunta desplegable dice aquí, ¿qué herramienta utilizas más en el trabajo? Entonces, aquí ponen las opciones y en desplegable, ¿cuál es la diferencia de esto? Que simplemente puedes colocar todas las opciones parecidas a la opción múltiple, ¿no? Luego tenemos la de escala lineal. Aquí es donde les decía, ¿no? Con escala, en este caso, de tipo Likert, ¿no? O escala nominal, como decíamos en un momento. Porque dice aquí, valora del 1 al 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho de tu satisfacción con los tutoriales de generación Aprendex. Entonces, fíjense que acá la persona tiquea, digamos, ¿no? De 1 a 5. Entonces, en esta parte es muy importante que las escalas no sean muy grandes. Entonces, lo aconsejable es que sea de 1 a 5. Si bien Google te ofrece hasta 10, miren, de 1 a 10, ustedes acá no es necesario hacerlo hasta ahí, solamente hasta 5 es lo más aconsejable. Y tenemos la pregunta de cuadrícula de varias opciones. En esta pregunta dice, ¿cómo describirías tu grado de conocimiento de estas herramientas? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, le ponen las opciones y dentro del
Perdón, se me fue muy lejos. Vamos a ponerlo ahí. Fíjense que aquí, por ejemplo, ustedes les va a aparecer una columna y acá ustedes pueden colocar en esta cuadrícula de varias opciones que dentro de la fila ellos coloquen o seleccionen según la columna qué es lo que ustedes piden que es la mejor opción. Por ejemplo, ¿cómo describirías tu grado de conocimiento de esta herramienta? En Drive, o marque mucho o poco. En Excel, mucho, o sea, tienen que marcar una sola. Y no se olviden de que sea obligatorio. Luego tenemos la última opción, que es la opción casilla de verificación. En esta parte, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Habías oído hablar de esta herramienta alguna vez? Dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de casilla de verificación, ¿qué es lo que hace aquí? Ustedes ponen las respuestas y a diferencia del anterior, aquí ponen ustedes las opciones, ¿no? Sí, no, tal vez. Entonces, aquí pueden ellos marcar, digamos, ¿no? Cada una de las opciones, ¿no? Entonces, y lo mismo que sea de obligatorio. Luego una pregunta de fecha, que escriban la fecha. Esto es importante que pongan la fecha para que sepamos cuándo fue el día y si quieren la hora también que hicieron ellos la encuesta, ¿no? Entonces, y eso básicamente así sería la encuesta de Google Form, que la veo la más similar a lo que estamos queriendo aplicar en nuestro cuestionario. Y ya después aquí muestra todo el contenido de envío y las pruebas que queremos desarrollar, ¿no? Todo esto va a quedar en una base de datos que inclusive la podemos importar al Excel de manera inmediata. Enseguida vamos a ver aquí cómo, esto está explicando acá cómo se hace el hipervínculo, o si lo llevamos a una plataforma de una página web. Fíjense que aquí, por ejemplo, está mostrando las otras opciones que tenemos. Y quiero mostrarles ahorita los gráficos. Ahí están las respuestas, por ejemplo, dice este video, que una vez que ya respondieron sus respuestas, las personas van a tener, ahí están respondiendo el cuestionario, las personas van a tener posibilidad de ver, digamos, ¿no? Los gráficos si quieren, o si no, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes lo hayan definido. Ahí tenemos una respuesta hecha, ya salen los gráficos inmediatamente. Fíjense que ahí ya está la primera pregunta y automáticamente Google va haciendo el seguimiento de todas las tortas, los gráficos. Si queremos, por ejemplo, exportarlos, miren, ahí está. Vamos a darle un poquito hacia atrás. Aquí, cuando vean ustedes los gráficos, aquí en este formulario, en esta opción como una cruz verde, es para exportarlo a el Excel. Y aquí en el Excel nos va a aparecer nuestra tabla para que nosotros hagamos en nuestro formato de tabla dinámica y tengamos otras opciones como el cruce de variables o lo que queramos hacer dentro de nuestra investigación. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Algunos ya lo conocían esta aplicación de Google Form? Sí, le dicen. Ya he hecho encuesta anteriormente con Google. En otras materias hemos utilizado igual Google para hacer las encuestas. Ya. ¿Quiénes no han hecho entonces? A ver, ¿quiénes no saben hacerlo? Porque los que saben entonces no van a tener problemas. Yo no, Lisa, no he Yo hecho. no listen. Yo no, listen. Tampoco yo, Lorena Lisa. saben. ¿Quién más? Fabio. ¿Quién más? Yo Yo, tampoco, Lisa. Lisa. Yo listen. Diana, ¿no? ¿No sabes hacer en Google Form?
Ujú. Ok, bueno, entonces, ¿les parece que empecemos a hacer sus encuestas ahí? A ver quién se anima a compartirnos, alguien que sepa hacer ya en Google Form para que nos comparta pantalla y podamos ayudarle a hacer su encuesta. A ver ahí, ¿quién se anima? Para que no hagamos en vano. Yo hice anoche una encuesta en este formato, pero voy a ver si lo pillo. No sé, la guardé en mi unidad. Aquí está. Voy a volver a compartir pantalla aquí. Aquí está. Entonces, miren, fíjense, yo creé un formulario acá que dice encuesta a prueba de marketing 3, ¿no? Y aquí dice describe tu rango de edad, ¿no? Tenemos acá yo puse los rangos. Esta es una encuesta múltiple, de selección múltiple. Define tu grado de satisfacción de la materia marketing 3 con Emilio Diego Sánchez, dice aquí. Entonces aquí está como tipo escala Likert, ¿no? Poco satisfactorio, indiferente, muy satisfactorio. ¿Recomendarías el producto a un amigo? Le puse sí, no, tal vez. Y son varios modelos de preguntas que yo creé anoche. ¿Qué medios de comunicación consideras más importantes en el producto? Tenemos las opciones. Ah, ya. Me escuchan recortado, dice Fernanda. ¿Los demás me escuchan en recortado? No, Yo lo normal, Licen. escucho bien. Ah, ya. Entonces se le baja su señal, Fernanda. Pues hay que esperar un poquito, no se desespere. Enseguida le va a volver la señal nuevamente. Entonces, ahí tenemos otra pregunta aquí, casilla de verificación, como les decía, ¿no? Si no, tal vez. Luego aquí tenemos qué medios de comunicación consideras más importantes para el producto, ¿no? Entonces aquí voy a marcar también opción, ¿no? Y aquí puse valora tu percepción sobre la calidad del producto, donde 1 es mala calidad, 5 excelente calidad. Miren, ahí ponen sale de esta manera, ¿no? Luego dice, ¿cómo describirías tu grado de conocimiento de la última publicidad emitida en Facebook? Entonces yo aquí puse publicidad de profesores, publicidad de modelos, entonces ahí está muy buena, muy mala, regular. Entonces pueden ellos calificar. Establece cuáles de las siguientes estrategias son las adecuadas para el producto. Descuento 10%. Entonces en este caso, fíjense que si yo quisiera que marquen varias opciones, tendría que dejar esto que marquen varias opciones, ¿no? Por favor, escribe la fecha de hoy. Entonces ahí tenemos día, mes, año. Y si queremos agregar más preguntas, agregamos más preguntas. Entonces esa fue la encuestita que yo hice. Entonces, fíjense, de esta manera les va a salir a las personas la encuesta. Y es cuestión de empezar a rellenar, digamos, ¿no? Se pierde, dice Bernardo. Bueno, está quedando grabado, Bernardo, no te preocupes, después lo puedes ver con calma. Entonces, fíjense que en este caso, todas mis preguntas que yo tengo acá, todas son de una sola selección, ¿no? En este caso, aquí en esta no, esta la dejé abierta, para que marquen solamente, pueden marcar varias opciones, pero hay que tener cuidado, por eso le digo para configurar esto. ¿Qué medios de comunicación consideran más importante? Aquí, por ejemplo, miren cómo les sale aquí. Ponen ellos de esta manera. Valora tu percepción de la calidad del producto. Por ejemplo, acá no pueden marcar más opciones más que una sola vez. ¿Cómo describirías el grado de conocimiento de la última publicidad emitida en Facebook? Fíjense que igual, de la misma manera. Aquí hay que marcar dos opciones. Establece la estrategia, entonces lo mismo acá, miren. En esta parte hay que tener cuidado con esta pregunta porque me está marcando todas. Entonces hay que marcar solamente una opción.
Hay que ir a la configuración para ver eso. Y luego acá la fecha de hoy día, ¿no? Entonces ustedes pueden marcar aquí, primero de junio. Y le dan enviar. ¿Cierto? Bueno, me quedan 8 minutos para responder dudas, preguntas sobre este tema. Creo que eso va a ser la mejor opción para que ustedes puedan hacer sus encuestas. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Sí, Licen, yo creo que está bien. Es fácil utilizar las encuestas de Google. Claro, la idea es que se asemeje lo más posible a nuestra encuesta que estamos preparando en nuestra investigación de mercado. No se olviden que nuestra encuesta, la mayoría tiene otro formato, ¿no? Dependiendo del tipo de preguntas que estamos haciendo. Entonces, hay que tratar de tener mucho cuidado cuando elaboren esas preguntas en su investigación. ¿Ya? Después todo lo demás, ustedes pueden ver de que les va a arrojar hasta con gráfico más, ¿no? Pero lo que aquí no va a arrojar, por ejemplo, son el análisis del cruce de variables, o el análisis del H cuadrado, o el análisis de, por ejemplo, de la desviación estándar, o también, por ejemplo, las preguntas cuantitativas, ¿no? Que hay que hacer el análisis de la media, promedio, todo eso, ¿no? Mediana. Entonces, esos datos hay que tratar de tenerlos claros para que lo puedan trabajar ya en el Excel, cuando lo exporten el documento al Excel, y ahí puedan tener la información adecuada. ¿Será que hasta el día jueves tienen listo esto en Excel, para que en Google Form, para que ya de una vez me presenten y ya empiecen a aplicar? Porque no tenemos mucho tiempo, por si acaso, ¿no? Las exposiciones tienen que empezar máximo hasta el 20, a partir del 20, por ahí de junio. Entonces hay que apurarse un poquito, ¿no? Le dicen una Entonces, pregunta. Aparte de las encuestas, ¿qué más tenemos que aumentar en nuestros proyectos? Ya, sobre ese punto hemos dicho, ¿no? Nuestra investigación ahora se va a transformar en una investigación mixta, ¿ya? Es decir, vamos a tener preguntas cualitativas y preguntas cuantitativas. Dentro de la investigación cualitativa, ven que Google Forms le ofrece todas las bondades para hacer sus preguntas sin ningún problema. En cuestiones de preguntas cuantitativas, vean la opción de que la persona ponga datos numéricos para que ustedes eso independientemente ya lo lleven a un Excel y puedan hacer su análisis cuantitativo de esa pregunta. Entonces ustedes van a desarrollar una pregunta de modelo cuantitativo. Luego van a desarrollar en su trabajo, si es cualitativa y quieren hacer, por ejemplo, un grupo focal, ¿no? Y eso es algo que el sábado, cuando pasé con los chicos de Marketing 3 de Educat, de semipresencial, quedamos en que si quisieran hacer grupo focal, háganlo con el formato de Zoom. Es decir, hagan sus reuniones de 10 personas con Zoom. Preparen el cuestionario y seleccionen a sus participantes, es decir, a las personas, al grupo objetivo que ustedes vayan a tomar en cuenta dentro de la investigación de mercado. Por ejemplo, habíamos hablado, ¿no?, de que esto debería hacerse en una mesa redonda, donde todos estén presentes y hay un moderador y hay un transcriptor que va a grabar y todas esas cosas, pero yo pienso que todo esto va a cambiar, ¿no?, en el futuro. Lastimosamente, estas reuniones se van a tener que suspender, pero no por ello no vamos a dejar de hacerlo. Entonces, creo que así como hacemos estas videoconferencias, ustedes podrían hacer un grupo focal a 5 o 6 personas expertas que puedan dar su opinión y ustedes sacan información de ello. Así que les invito a que hagan un grupo focal de esa manera y lo graben. Y si lo graban y me lo presentan, pues excelente. Sería un buen experimento para ver cómo les ha ido como grupo. Tercero,
tenemos que desarrollar una entrevista a un experto. Entonces, en la entrevista al experto, ustedes van a buscar, ¿no es cierto?, un especialista, y ese especialista va a desarrollar información primaria importante relacionada con lo que ustedes estén investigando. Y básicamente es eso, ¿no? Y ya de ahí ya la interpretación de los resultados y las conclusiones, que yo creo que eso lo vamos a hacer una vez que ustedes ya tengan información para ver cómo ustedes terminarían concluyendo la investigación del mercado. ¿Qué propondrían? ¿Qué analizarían? ¿Ok? Dicen, pero eso del grupo focal es en caso de que no encuentre a las personas, ¿es necesario hacerlo o no? Si voy a hacer mi cuestionario mixto. ¿Sabe por qué me gustaría que lo haga en línea? Porque va a tener una experiencia nueva en cuestiones de buscar información. Yo sé que yo les he dicho de que si hago, por ejemplo, una investigación cuantitativa, con hacer un grupo focal ya no hago la encuesta. Pero en realidad, si vieron los videos que les pasé de investigación cualitativa y cuantitativa, fíjense que ambas se complementan, ¿no? Y todas las técnicas o herramientas de recolección de datos son importantes. Mientras más información pueda yo desarrollar en una investigación de mercado, mucho más completa y verídica es la información que voy a obtener. Entonces, hay personas, hay investigaciones de mercado que obviamente solo se limitan a hacer encuestas, ¿no? Cuando en realidad lo aconsejable es hacer una encuesta y hacer un grupo focal, por ejemplo, o hacer también una entrevista a un experto. O sea, mientras más actividades tengas, es mejor. Por eso es que, como ustedes están haciendo su trabajo en grupo, sería importante que hagan todos los trabajos, hagan todos los métodos de recolección de datos, para que así cada uno aprenda y vea qué experiencia tuvo en desarrollar esa técnica de recolección de datos. Y así al final del semestre veremos cómo les fue. Y si quieren, cuando hagan esas sus reuniones de grupo focal, invítenme. Yo formo parte de ahí de la experiencia para ver cómo les está yendo, yo como un espectador, para que ustedes sientan el apoyo también, ¿no? Entonces, hagan. Eso yo los invito a que hagan, desarrollen esas actividades. Y así van a ver que ustedes van a perder el miedo y por lo menos van a tener una experiencia de qué cosas les puede servir en el futuro. Licen, una pregunta. ¿Para el jueves es solamente lo de las encuestas o también lo del grupo focal? Les pido que para el jueves tengan hechas sus encuestas virtuales, porque sí o sí ya las tienen que aplicar lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, enlacen por favor sus encuestas a la tarea de la plataforma. Ya han visto cómo se comparte el enlace. Ahorita cuando vuelva a la segunda sesión, les vamos a hacer una encuesta modelo para que ustedes tengan la posibilidad de aprender un poco más en la parte. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, tengo menos de un minuto entonces para esta sesión. Nos conectamos enseguida. Les mando nuevamente otra invitación y hacemos un ejercicio práctico de estas encuestas de Google. ¿Ok? Nos vemos enseguida.